Y bienvenidos a una nueva sesión en Trantor Tech Talks. Hoy estamos con... Ha quedado la intro. Ha quedado súper chula. Ha quedado muy bien. Y encima a 1080 se va a ver espectacular. Sí. Hoy está con nosotros Lorena Fernández, directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto, digamos que oficialmente y extraoficialmente además, divulgadora habitual con un enorme impacto social por tu conocimiento sobre el papel de la mujer en STEM. Bienvenida, Lorena. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Efectivamente, la cabecera ha quedado brutal, ¿eh? ¿A que sí? Un placer tenerte por aquí. Oye, hoy tenemos una sesión un poco diferente, porque en vez de venir tanto a hablar de ti, de lo que haces y demás, venimos a hablar de otras mujeres. Eso es. Yo me lo planteo como si viniera a clase, ¿eh? O sea, para mí va a ser una sesión para aprender. Igual te lo juro. Sí, totalmente. Pero vamos a dejarle 2 minutillos antes de empezar con el lío para que se presente un poco, ¿no? Claro. Cuente quién es y qué hace. Claro. Bueno, Pues como presentación y como hemos aprovechado antes para hablar, orgullosa basauritarra, importante, ingeniera informática, pero siempre además digo que en su día decidí estudiar informática porque quería trabajar con máquinas, porque hay iguales entradas, iguales salidas, máquinas deterministas. Y durante la carrera descubrí que en mitad de toda máquina hay una persona que hace que todo sea indeterminista y, bueno, pues que me gustó también. O sea que por ahí acerté también. Y poco más, ¿eh? No... Vamos a hablar de mujeres, que esta es la semana de hablar de grandes mujeres científicas. Bueno, antes haz promoción, te dejamos hacer promoción de... Venga. Sácalo. Lecu, cambia el cuadro. Subir y bajar de vez en cuando, a ratitos, y entonces voy a hablar de algo que me hace mucha ilusión, que va por aquí, la promoción, y la promoción es esta, que es Novel Run. ¿Eso es? Cuéntanos qué es. Pues es un juego que os voy a decir, es nuestra criatura, entonces es un juego que hemos hecho entre Pablo Garáizar, que se ha currado unas mecánicas increíbles, Íñigo Maestro, que ya veréis que las ilustraciones son preciosas, y por mi parte todas las historias de mujeres científicas, donde con una dinámica de deck building, ¿vale? De construcción de mazos, puedes simular la carrera científica, de manera que conseguir el Nobel es el objetivo final. Y por el camino, ¿quién te va a ayudar? Pues te va a ayudar grandes científicas e inventoras que aparecen por aquí. Fijaos qué preciosidad ha hecho Íñigo Maestro. Esta es Hedy Lamar. Está brutalísimo. Entonces, la vida de las científicas y las inventoras está trasladada a las acciones dentro del juego. Es decir, que con Rosalind Franklin, por ejemplo, que es una carta de interacción negativa, también conocida como carta de puteo, pues vas a poder robar datos al rival, porque a ella le robaron la famosa fotografía 51 de cara al descubrimiento de la estructura del ADN, etcétera. O sea que ahí os animo. A partir de marzo estará en tiendas. Ahora le ha llegado solo a la gente que nos apoyó la campaña de crowdfunding, como Lecu. Y nada, eso, en marzo en tiendas, porque Trangis, que es la editorial que publicó en su día Virus, que nos hace muchísima ilusión, pues ha hecho una apuesta brutal por el juego y ahí estaremos. Y ha sido mágico, porque desde el Kickstarter, que fue como todos los Kickstarter, ha tardado un tiempo en salir, y ya ha llegado, no sé si lo habéis hecho, que llegue la semana, que mañana es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y llega justo esta semana. No lo hemos hecho de manera premeditada, os lo prometo, porque efectivamente la producción ha sido terrible. Ya sabéis que con temas de pandemia todo se ha vuelto muy complejo, producir, trasladar, etcétera. O sea que nos ha llegado justo a justo. Y vamos, que sí, parece como hecho a medida, pero no. Ha sido el momento, en el momento que nos ha llegado. Trangis lo ha preparado todo y lo ha mandado con mucho cariño, pues, a las casas de todas las personas que nos apoyaron en su día. Genial. Sí, señor, el universo habla y nosotros escuchamos. Karma. Totalmente. Oye, vamos al lío. Venga, al lío. Que estás deseando. Sí. Venga, porque además hoy nos hemos currado cortinillas de chulas. Va a quedar una sesión súper chula, ya verás. Yo que no voy a cambiar la perspectiva ya, te vamos a dejar ahí puesta en grande arriba todo el rato. Es la primera vez que lo usamos, pero no está mal. Sí, mola. ¿Por quién empezamos? Empezamos por cortinilla. Orden cronológico, claro, dale. Sí, a dar place. Cortinilla dentro.
¡Para! ¡Qué chulo! Esto voy a volver a enseñar porque es un proyecto súper chulo que ha llevado a cabo la Universidad de Vigo, la Unidad de Igualdad, ¿vale? Entonces tengo de un montón de científicas y también no puedo dejar de enseñar mi supercalculadora de Casio de Ada Lovelace, que también tiene un proyecto de científicas. Oye, ¿esas son las calculadoras que también han sacado la edición de Clara Grima? Esas mismas. Un proyecto súper bonito de Casio Educativa, o sea que... Bueno, ya sabemos lo que va a comprar mañana Lecu. Seguro. Sí. Para celebrar el 11F, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que hemos elegido a Ada Byron por algo, ¿verdad? O a Ada Lovelace, dependiendo de con qué apellido la pongamos. Porque era... Hombre, yo creo que tiene bastante hija... entidad ella misma como para ser quien es sin ser la mujer de. Eso es. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, Lovelace es el apellido de casada, ¿eh? Y lo adoptó Byron, porque quiso. ¿Ah, sí? Y claro, Byron es el apellido de su hija. Padre, de Lord Byron, que ahí le marcó muchísimo. Pero, o sea que el problema que tenemos las mujeres es que tenemos o el apellido de nuestro padre o el apellido de, en esta época, del marido. Pero en realidad con su padre prácticamente cruzó muy poco, ¿no? O sea, casi no lo conoció. Casi, efectivamente, apenas le conoció, vamos, porque la vida, o sea, es que el comienzo, de hecho vamos a empezar por el comienzo porque efectivamente, o sea, mucho se conoce de su famoso padre crápula, Lord Byron, pero poco se habla de su madre, que es Annabella Milbanke, que se casó, ya cuando se casó ya le adelantó Byron que le iba a dar una vida muy mala y enseguida se separaron. Y cuando tuvieron, de hecho, a Ada, lo que quiso hacer su madre es separarla de todo ese ámbito y de esa vida crápula. Y para ella separarla de la vida crápula era alejarla del faranduleo poético y toda esa parte. Entonces dijo, te voy a centrar en la parte de matemáticas y de hecho es una cosa que siempre que enfrentó a madre e hija, porque una frase mítica de Ada Lovelace es que ¡ay! Espera. Que te has quedado parada en una frase mítica es y nos hemos quedado ahí todos parados. Es que ahora lo tenemos. Sí, pero espera, no te... te iba a decir, ahora, no te vemos. Ahora sí. Vale, que digo que ella le decía a su madre, si no puedes darme poesía, no puedes al menos darme ciencia poética. Es decir, que eso la marcó muchísimo a Ada Lovelace, ¿vale? O sea, es una de esas cosas. Claro, que no hemos dicho que es Ada Lovelace. O sea, se la considera la primera persona programadora de la historia. Y digo siempre lo de persona, porque si digo la primera programadora, sale de nuestra mochilita el sesgo inconsciente que nos hace pensar que sería la primera mujer programadora, que seguro que algún hombre previamente programó antes, ¿no? Entonces, tiene una historia chulísima porque, de hecho, se enlaza con otra gran figura de la informática, que es Charles Babbage, ¿vale? Que les presentó Mary Somerville, que a esta también tendríamos, cuando tengamos, igual en otro programa tendríamos que hablar de ella. Hacemos una segunda sesión porque me parece a mí que nos vamos a quedar muy cortos. No hay tiempo a nada. Esta mujer era una jefaza increíble y fue su mentora y de hecho les presentó, fue la que hizo no sé cómo decirlo, bueno, que les presentó, vaya. Y cuando les presentó, Charles Babbage le enseñó su máquina analítica. De hecho, él se fue a Turín, dio una charla, vino un ingeniero, Luigi Menabrea, que publicó un artículo en francés, y entonces Babbage le dijo a Ada, yo creo que deberías traducir el artículo que estaba en francés a inglés, y no solo eso, deberías incorporar notas, ¿vale? ¿Qué pasó con las notas de Ada Byron? Pues que las notas terminaron siendo más largas que el propio ensayo de Menabrea. Eso por un lado. Por otro lado, las notas las tuvo que firmar con sus iniciales porque tenían miedo de que al ser mujer quedaran en el olvido. Y esas notas fueron como lo que podríamos considerar ese primer algoritmo, ¿vale? Porque ella lo que diseñó es una forma de programar esa máquina analítica basándose en una cosa chulísima que animo a todo el mundo que busque en YouTube, que es el telar de Jacquard, ¿vale?
¿Por qué? Porque el telar de Jacquard ya utilizaba las primeras tarjetas perforadas de la historia. Es decir, ese telar lo que tenía era unas tarjetas perforadas que hacían que imprimieran o, digamos, cosieran o tejieran, ¿vale?, el mismo diseño de manera repetida. Entonces ella dijo, pues voy a hacer un programa confeccionado de esta manera, con tarjetas perforadas, para computar los números de Bernoulli, y eso es lo que se considera como la primera programación de la historia, con la primera máquina analítica. O sea que... Yo te iba a preguntar, porque yo tenía entendido que era, no sabía lo de la primera programadora, pero tenía entendido que era como la primera persona que utilizó un bucle, ¿vale? Un bucle, sí, básicamente. Sí. Al final no dejaba de eso, de utilizar el formato de tarjeta perforada, lo que acabamos de ver de... Pero como la tarjeta da vuelta, en realidad, claro. Sí, sí. Es decir, ella es la culpable de que durante 120 años posteriores se usaran tarjetas perforadas para... Sin avanzar, correcto. Bueno, culpable, quiero decir, que el telar de Jacquard ya inventó el modelo de tarjeta perforada, pero sí que es la culpable, entre comillas, de escribir ese primer algoritmo para la máquina analítica. Fue curioso porque obviamente pasó sin pena ni gloria, o sea, tuvieron que pasar muchos años para recibir la fama o el reconocimiento que tiene a día de hoy, pero bueno, a día de hoy tenemos un lenguaje de programación con su nombre, ¿vale? El lenguaje ADA, y luego tenemos que el segundo martes de octubre cada año se celebra el Ada Lovelace Day, que lo que hace es poner en valor el perfil de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, o sea, en las STEM. Entonces, ¿Y si te digo que me acabo de dar cuenta que el lenguaje ADA se llama así por ella? Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Yo también, palabrita. Pues ahí tenemos a nuestra primera protagonista, Ada Lovelace, que puso ahí, ya os digo, el camino, pero ya le pasaron cositas. También deciros que, obviamente, Ada fue una privilegiada, porque vivía en una familia con recursos económicos, lo que le permitió formarse, cosa que en aquella época pues estaba complicado, ¿vale? Ya se empezaban de todas maneras a mover los movimientos sufragistas feministas. De hecho, en algún almanaque de la época se hablaba de que, digamos, el estudiar, en el caso de las mujeres, las podía convertir en más atractivas. O sea, eso son citaciones tal cual, que aparecían en los almanaques, pero claro, en aquella época estudiar siendo mujer era complicadísimo y formarse. Y Ada Lovelace, bueno... falleció muy joven, eso sí, pero nos dio, vamos, la base de la programación. Por eso sale mi camiseta. Uy. Hombre, claro. No todo el mundo sale en la camiseta. ¿Te vas a cambiar de camiseta con cada una? Lo mismo tienes 15 puestas una encima de otra. Es que le veo capaz, que empieza así. He leído que las notas que hizo Ada sobre la máquina de Charles Babbage al final hicieron que la máquina fuese constructible y funcionara. Que hace pocos años relativamente se consiguió construir, que en su momento no se pudo, me imagino que por tema económico, y funcionaba. ¿Esto es así? Tal cual, y de hecho es lo que tú dices. O sea, Charles Babbage lo que hizo es dilapidar todo su dinero en la construcción de sus dos máquinas y el aporte que le hizo Ada Byron y el intercambio. Además está chulo porque se conserva el intercambio que hicieron de correspondencia en todo momento. Y ya os digo que las notas al final fueron muchísimo más amplias que lo que había sido la propia transcripción de la charla que dio en Italia. O sea que fue una figura clave y se volvieron casi inseparables ambos dos, aunque no estaban físicamente juntos, pero ya os digo que se carteaban mucho y fue un elemento clave para el desarrollo tanto de la máquina analítica como en este caso luego de la base de la programación. Toma ya. Sí, oye, sí que estamos hablando de Ada Lovelace, pero... Sí. Pasamos... Sí, pasa que si no vamos a mandar... ¿Lo hacemos en plan sorpresa o anunciamos la siguiente? No, hombre, venga, pon cortinilla. Pon cortinilla. Venga. Esta además nos toca porque hemos hablado de ella en otras sesiones, ¿eh? Así en plan spoiler. Dale. Es que son geniales. Son
unos diseños preciosos, ¿eh? Ya te digo. Están súper bien hechos, ¿eh? Sí. Bueno, además es que Amazing Grace es muy reconocible allá donde vayamos. Antes de que empieces, hablamos de ella en una sesión por el cable que conectaron entre América y Bilbao. Además, ¿puede ser? Correcto, hombre, pues claro. Pues claro. Se nos ha ido Sergio. Bueno, ahora volverá, habrá tenido algún problema, ya sabes. Se ha enfadado con lo de Bilbao, ha dicho, no puede ser. Es que de verdad, cuando se pone así. ¿Quién es Grace, Amazing Grace? Pues es una mujer increíble, pero a quien le debemos como 3 cosas a destacar de todas las aportaciones que hizo. Por un lado, desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, o sea que el dinerito que nos hemos podido ahorrar para encontrar, identificar fallos y sobre todo porque al final no deja de ser el traductor del lenguaje humano a uno entendible por las máquinas. O sea que, si no, imaginaos lo que era programar hasta la época. O sea, y que sepáis que cuando propuso la idea del primer compilador, sus compañeros se rieron de ella. Qué raro. Que cómo iban a poder hablar en lenguaje humano con máquinas. O sea que el binarismo se rompió con nuestra amiga Grace Murray Hooper. Yo mientras nos cuentas, si no te importa, voy poniendo fotos que hemos encontrado, ¿vale? Claro, que así ampliamos un poquillo. Genial. Porque la hemos visto de mayor, de militar, pero esta es ella currando. Ayer. Eso es. Sí, porque claro, ella tuvo un vínculo con la Marina, con el ámbito militar muy potente, pero efectivamente ahí la veis dando el callo. Luego también fue precursora del lenguaje de programación COBOL. Eso sí lo sabía. Que digo, mira, otra. Ahí estaba, otra, y además, claro, que es un lenguaje que todavía se utiliza en la actualidad. Sí, pero los que lo usan tienen más o menos la edad de Grace. Sí. No te lo crees ni tú. Pero tiene mucha empleabilidad ese lenguaje, ¿eh? Porque ya hay poca gente que lo controle. Hace no muchos años yo conozco a más de una consultora que formaba a gente recién licenciada en COBOL para colocarlo porque necesitaban gente. Yo que sepáis que aprendí a programar en Pascal, que también telita, ¿eh? ¿Y yo? Sí. Empecé con Basic. También. Pero eso era extraoficial. El oficial en la universidad era Pascal. Eso es. Y luego C. Bueno, de hecho, Basic también que sepáis que tiene un vínculo muy grande con otra gran mujer, ¿eh? Que es además que era monja. O sea, de esa hablaremos en otro día, yo creo. Ahí tenemos que reservárnosla. Que sepáis, luego, aparte de eso, primer compilador, precursora del lenguaje COBOL, pero es que además también el gran término del debugging y de buscar bugs se lo debemos a Grace Murray Hooper, porque cuando estaba en Harvard con la famosa máquina Mark II, al calor de los relés, ¿qué pasaba? Que venían los bichitos y se encontró un insecto dentro de la máquina que denominó bug. Y de hecho ella decía que la corrección entonces podría ser el debugging. O sea que también el término se lo debemos a... Hostia, esa anécdota sí la conocía yo. Yo conocía la historia, pero no sabía que era ella. Sí. Yo de cosas de Grace Murray Hooper, que ya os digo que me parece increíble, me encantan sus frases, porque tiene 2 frases brutales que se pueden utilizar todos los días, que es... aquí siempre las cosas las hemos hecho así. Decía que es la peor frase para una organización. Y la frase que más me gusta, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Esa es buenísima. Una gran frase. Brutal, de Grace Murray Hooper. Y otra cosa brutal es que recibió un montón de premios y distinciones, pero el más gracioso fue que en el año 69 le dieron el título de Hombre del Año. ¿Perdona? Sí. Claro, no, hasta ese momento se ve que no había ninguna mujer a la que habían premiado con esa distinción. Y el Día Mundial de la Informática, que se celebra el 9 de diciembre, pues lo hacemos para conmemorar su nacimiento. O sea que nuestro día es... Yo he visto que trató de compensar un poco Obama, ¿no? Que le concedió la medalla. Sí. Lo que pasa es que fue póstuma ya. El mérito o algo de esto, ¿no? Sí, además luego vemos el vídeo, tengo el vídeo, lo que pasa es que se la concede a la vez a Grace Hopper y ¿quién era? Margaret Johnson, puede ser, o
Bueno, luego Margaret Hamilton creo que se la concede a la vez y lo que pasa es que de Grace Hopper la recoge supongo que será la hija o la nieta la que recoge la que ya había fallecido. De hecho, mujeres que han recibido la distinción vivas, hablaremos luego de Katherine Johnson, que se la dieron ahí a punto, cuando estaba ya a punto de doblar servilleta, y Margaret Hamilton, que obviamente se queda ahí. ¿Sabes lo que me gusta de ¡Cuánta elegancia! Ya te digo. Me ha encantado de ir viendo el material para esta sesión y un poco que hay algunas de ellas que como han muerto súper longevas, muchas de las mujeres de las que estamos hablando. Entonces ha dado tiempo a que estén en YouTube. Y hay algunas que hay material buenísimo de entrevistas. Sí, porque hay alguna otra como... Bueno, ya veremos luego. Ada Lovelace no está en YouTube. Hombre, bueno, he visto una reconstrucción que hicieron en The Big Bang, un programa para niños. Sí, pero es muy cutre. Pero ahí está bien. Bueno, está simpático. De Ada Lovelace lo que no se sabe es que hay 2 daguerrotipos, creo que lo estoy diciendo bien, que son fotografías reales. Anda. Ay, mira, hay Grace Murray. Ay, es que es bueno. Esta es una entrevista que le hizo David Letterman a Grace Hopper. Ostras, Letterman, También. Sí. Está muy bien. Todos estos vídeos que vamos poniendo los ponemos luego en los comentarios de YouTube, por si la gente los quiere ver. Todo el contenido se queda luego ahí. Pues es maravillosa Grace Murray. Además, a ver si encuentro la carta que ha hecho Íñigo para Novel Run de nuestra gran Grace Murray Hooper. No sé si la tengo por aquí a mano. Se me han volado por aquí las cartas. Pero que aparece con el insecto, el famoso insecto. Entonces, bueno, con el bug. Justo ahora que la quiero encontrar, seguro que no la encuentro, pero bueno. Ya la enseñaremos. Si no, eso, anima a la gente que busque, que están publicadas, están en abierto. La de Grace Murray. Mira, es esta, yo creo que te saca de aquí. Y en marzo que compro en el juego. Es maravillosa. ¿No? Esta. Es genial. Con la mariposilla por Luego, ahí. es que además una de las cosas que no he dicho del tema de Novel Run es que cada carta, el fondo que tiene la carta está llena de pequeños detalles que son como huevos de Pascua, de cositas que les pasó en vida, o sea, que puede estar vinculado a lo profesional o no. Que no nos vas a hacer comprar el juego, sino además empollárnoslo, ¿vale? Para entender. Ahí que en plan lupa de a ver todo lo que se ve por aquí. Qué bueno. Cada uno de los detalles, porque hay algunos muy chulos, o sea, por ejemplo, de Sally Ride no vamos a hablar, pero que es la primera astronauta estadounidense en volar al espacio, y hay como un detalle, por ejemplo, de Star Trek, porque tenía un vínculo con Star Trek, o de Jocelyn Bell Burnell, que fue la primera mujer la mujer que descubrió los púlsares. Sale una portada del disco de Joy Division, porque el primer disco de Joy Division sale, digamos, el primer pulsar, y fue en honor de Jocelyn Bell Burnell. O sea que por eso os digo que hay muchos detallitos que ha metido Íñigo que se le ocurrió muchísimo. Yo creo que no nos va a dar tiempo a hablar de ella, pero teníamos preparadas imágenes de Star Trek de Mae Jemison. Sí. Bueno. Sí. Además, es que podríamos hablar de ella o de la Teniente Uhura, que es Nichelle Nichols, eso es, que esta mujer, aparte de ser la primera teniente mujer negra en ciencia ficción, sí, en Star Trek quiero decir, la contrató la NASA para que fomentara, digamos, las vocaciones o que consiguiera que más mujeres y más personas negras aplicaran a la NASA. Porque y para Mae Jemison, de hecho, ella siempre dice y cuenta que fue un referente para decidir que quería dedicarse a eso y que ella también podía ser eso. Madre mía. Sí, señor. Pues te digo una cosa, Leku. Vas a acabar este bloque y con suerte el primer bloque. Empiezas el siguiente. Ya está, vete planteando no otra sesión, otras 2 o 3. No, voy a poner una creo que es de las favoritas de Lorena, porque nos pediste tú que la incluyéramos además. Espero, si sigue el orden. Va cortito. De las que yo conocía. A mí me encanta. ¿Qué puedo contar de Hedy Lamarr? Yo es que la conocí con Sansón y Dalila. Y pues la carta, que, joder, perdona, que parece como No. Pero es que la carta que ha diseñado Íñigo, que es brutal, porque es,
sale vestida de Sansón y Dalila en la parte más cinematográfica. La conocí ahí con Víctor Mature. Se ve que sale en el espejo, ¿no? Por un lado como inventora y por otro como actriz. Eso es. Bueno, pues esta mujer es increíble. Por supuesto no le hicieron ni caso, porque claro, actriz de Hollywood, ¿quién se podía creer que era inventora, que tenía cerebro aparte de cara? Entonces es una cosa que se repite. Os recomiendo, de hecho hay un documental muy chulo sobre su vida. Hubo un poquito de ruido de que igual iban a hacer también una serie con Gal Gadot representándola. ¿Qué dices? Sí, pero no he vuelto a escuchar nada. O sea, hubo notición de que iba a salir, pero no sé, y que lo iba de hecho a producir Apple TV, pero no he vuelto a tener noticias. Y esta mujer, aparte de ser un coco y un cerebrito, porque de hecho, bueno, le debemos tecnologías como la Wi-Fi o el Bluetooth. Claro. Vamos a hacer énfasis, esta es la madre de la Wi-Fi. Sí. La madre, o sea, estamos todos teletrabajando gracias a Hedy Lamar. Sí, porque no creo que ninguno de nosotros esté conectado ahora por cable. No, yo me la estoy jugando, estoy haciendo aquí lo que no se tiene que hacer, que es conectada por Wi-Fi, por supuesto. Estamos todos estamos por Wi-Fi. Así no es un homenaje a ella. De hecho, el ordenador lo único que tengo por Wi-Fi. Así que sí. Pues también se le suele llamar Lady Bluetooth, porque claro, es que, o sea, lo que ella desarrolló junto con George Chantil, un pianista, es que fijaos, dos que se consideraba el mundo de la farándula, por eso no les hicieron ni caso, desarrollaron el protocolo o sea, el espectro ensanchado por salto de frecuencia. De hecho, en su día lo hicieron con fines militares para poder el lanzamiento de torpedos. Regalaron la patente al ejército de los Estados Unidos y no les hicieron ni caso, uno, porque no entendieron nada, y dos, porque tuvieron el prejuicio de que una actriz de Hollywood y un pianista que les iba a dar no supieran, ¿no? De todas formas, yo creo haber leído o haber escuchado en algún sitio que parte de la tecnología que desarrollaron se utilizó en la crisis de los misiles de Cuba. Eso es. Años más tarde, cuando ya había casi, o sea, la patente creo que no sé si había desaparecido. Algo. Pero de hecho en su momento, cuando hicieron esta cesión, además lo hicieron como ella quería hacer un aporte dentro de la guerra y lo que le dijeron es que lo mejor que podía hacer, o sea, no era dar esto, sino que era mejor que promocionar abonos de guerra, pues yo qué sé, con la típica de vender besos, ¿no? O hacer cosas para el ejército. Las cosas de mujeres, ¿no? Realmente podía hacer aportes. Algo de esto de por ir al portaaviones a bailar que ponerse a inventar el Bluetooth. Sí. Claro. Este fragmento de la historia de mejor dedícate a cosas de mujeres y dedícate a vender bonos de guerra y no a inventar, anda, vete a tu casa. ¿Qué vas a saber inventar tú? Y hasta ahora no sabía que era Hedy Lamar. O sea que, qué bien. Qué bien. Buah, y además, o sea, sí. Esta mujer, aparte de dedicarse al mundo del cine, tiene una vida de película, o sea, real, porque nació en Viena, ¿vale? Empezó, la verdad es que se le daba ya muy bien las matemáticas, la ciencia, entonces, bueno, la familia le animaba a eso, pero también, aparte de matemáticas, también le gustaba mucho el mundo de la interpretación. Y empezó pues a hacer teatro, a hacer películas y le medio engañaron para protagonizar la primera película en la que se simulaba un orgasmo, ¿vale? De hecho fue el boom en ese momento porque fue como escándalo total. Había hecho, entonces fue todo un escándalo, pero con esa película que donde simulaba un orgasmo y además parecía que se le veía desnuda, etcétera, de repente un magnate de la guerra que estaba muy vinculado al fascismo se prendó de ella y lo que hizo es negociar con su familia para poder casarse con ella. Entonces le dio una vida súper complicada, pero lo bueno de todo esto es que este colega tenía muchas cenas con Mussolini, con Hitler, o sea, con gente del fascismo. Se quedaba en las cenas a escuchar todo lo que decían y a tomar notas y de la parte tecnológica. Y un día
hay como 2 versiones de la historia, pero la que más me gusta es que dice que vistió a una de las personas que estaba limpiando su casa como si fuera ella para poder escaparse y huyó literalmente de su casa. O sea, se fue de Viena a París. En París lo que hizo es coger un barco para irse a Estados Unidos y en el barco es cuando conoció a Meyer, el famoso de la Metro. Eso es, de la Metro, le convenció en el barco de que, vamos, que la tenía que contratar y ahí es donde la contrató, se hizo una gran actriz de Hollywood y ahí es donde de repente destacó con todos sus temas de invenciones, porque no solo hizo el aporte este de que es ahora la base de la Wi-Fi y el Bluetooth. O sea, por ejemplo, a Howard Hughes le diseñó un avión que era más rápido que los que existían ya en la época. O sea, la historia de los aviones de Howard Hughes era por diseño de ella. Sí, además os digo, reitero, os recomiendo el documental Bombshell, que lo cuenta todo y sale ahí, pues eso, los diseños y todo lo que hizo. Luego también hizo unas pildoritas que echabas en agua y entonces le daba como sabor de Coca-Cola. Hizo una cosa que era como, digamos, como un previo de los drones. O sea, la tía tenía millones de invenciones que de hecho sus propios hijos alucinaron cuando falleció porque lo encontraron todo en el trastero. Como nadie le hacía caso, pues ella seguía haciendo sus cosas y encontraron un montón de invenciones y aportes que había hecho. Dices que lo encontraron sus hijos. ¿Tuvo algún tipo de reconocimiento en vida esta mujer por lo que hizo? Le llegaron a dar un premio ya al final de sus años. De hecho, cuando le dieron el premio, su reacción fue, ya era hora. O sea, lo que... Podéis haber ido a mi trastero antes, malditos. Eso es. Pero realmente ella lo vivió como bastante mal porque efectivamente nadie la tomó en serio. Y lo único tenía bueno una que doble tiene... penalización, ¿no? Un poco. Primero por ser mujer y además por ser cara bonita de Hollywood. No, es que totalmente, porque de hecho ella lo que decía era eso, ¿no? Que todo el mundo veía su rostro y además en Estados Unidos siempre se le decía, se le llamaba la cara más guapa de Hollywood, o sea, y decía que nadie veía más allá de esa cara que tenía. O sea que bueno, pues fue su condena porque realmente lo que le gustaba, o sea, le gustaba también ser actriz, pero esa otra faceta fue ninguneada durante toda su vida. Y fijaos, ya os digo que ha hecho unos aportes increíbles. O sea que. Sí. Así que la tenéis que traer, que me encanta Hedy Lamarr. No me extraña. Alejandro, si no la has visto, apúntate de Sansón y Dalila. No la he visto, ¿no? No, yo la que quiero buscar el 49. El documental habéis dicho que solo no se ha llegado a hacer, entonces ¿no has dicho que había un documental sobre ella? Sí, el documental se llama la serie. Pero la serie que se rumoreó que iba a poner Apple TV, pues no he vuelto a tener más información, pero sería increíble porque os digo que tiene una vida de cine. Sí, y si encima la interpreté Gal Gadot, ya te digo yo que la ve todo el mundo. O sea, todo el mundo se va a aprender la historia de Hedy Lamarr por ver la serie. Con Wonder Woman. Sí, básicamente. Sí, al final se está utilizando un anzuelillo, ¿no? Claro. Para captar la atención. Efectivamente. Pero a mí, por ejemplo, yo suelo ir mucho a los coles a hablar ¿no? A presentarles a las niñas también mujeres científicas y hablar de ciencia, etcétera. Y este suele ser uno de los referentes que más les sorprende y que más les atrae, porque al final la ciencia está como súper estereotipada, ¿no? Tienen una imagen mental de lo que son personas haciendo ciencia y me suele gustar traerles, por un lado, a Hedy Lamarr, ¿vale? Y por otro lado, al guitarrista de Queen, porque cuando les enseño, bueno, no conocen Queen, por desgracia, cuando no, todavía con 11 años ya andan regu con Queen, pero cuando les digo que tiene un doctorado en astrofísica, si no me equivoco, flipan en colores. Entonces me gusta llevarle como cosas que se salen del estereotipo que tienen en la cabecilla. Está guay. A ver, la ciencia en este país lamentablemente nunca se ha promocionado demasiado. Yo he pasado por EGB, instituto y demás, y nunca jamás nadie me ha hablado de ciencia ni me ha hablado de lo que se podía hacer y de hasta dónde se podía llegar. Y es una lástima. Entonces, todas esas iniciativas que son necesarias. El problema, además, es que no solo no se ha promocionado la ciencia, o sea, con
con el papel tan relevante que tiene hoy en día, bueno, y no solo hoy en día, pero lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Que si nos ha sacado, quien nos ha sacado de todo esto ha sido la ciencia, sino que ya, si seguimos haciendo foco, si no se ha promocionado la ciencia, aún menos las mujeres en la ciencia. Es decir, yo que he hecho ingeniería informática, nadie me dijo que el primer procesador de texto lo hizo una mujer, la primera persona programadora fue una mujer, el primer compilador lo hizo una mujer, o sea, el papel tan relevante que han tenido, y sin embargo apenas me llegaron referentes, o sea que ha sido un trabajo posterior de empezar a buscar y decir, ostras, pues fíjate, y hay un montón de mujeres con grandes aportes que de hecho me suele servir para romper ese falso mito que me dicen de que a las niñas o a las mujeres o a las jóvenes no les interesa la tecnología. Y digo, hombre, y entonces estas grandes mujeres que eran una cepa mágica que salió en aquella época y ahora ya de repente ya no tenemos esa cepa. Entonces, bueno. Bien, pasamos a la siguiente para hablar, sí, pero déjame añadir una cosita. Sí. Yo tengo otro referente, por si te vale, que probablemente tampoco te valga porque no lo van a conocer los niños pequeños, ¿vale? Pero hay un actor súper conocido de los 80 que se llama Dolph Lundgren, que era el malo de Rocky 4, que está doctorado en ingeniería química por el MIT. ¿Sabes? Y es otro crack, ¿sabes? Bueno, pero claro, la gente se queda con él, pues el actor, el tal, no sé qué. Pasa lo mismo que con Brian May. Otra historia de esas curiosas, no sé si conocéis al actor Jack Black. Sí. Pues que sepáis que la madre del actor Jack Black fue una crack de la NASA, que de hecho se llevó hasta el día de su parto, el parto con Jack Black, se llevó trabajo para seguir haciendo desde el hospital. O sea, hasta mismo que lo grande. Madre mía. Así ha salido en nota de actor. Madre mía. Vale, cuidado, dale. A ver, nos vamos a otra, pero encima nos venimos más cerquita. A ver si os parece bien. Sí, es verdad, que nos ha costado encontrar material. Uy, ¿qué ha sido? Uy. No, antes hablábamos de la Wi-Fi, no nos lo preguntamos, pero ahora vamos a hablar de dónde viene. Mira, lo tengo sin batería. Digo, desapareció. ¿Dónde viene esto? El de los mandos de hoy. El ebook. Pues nada, nuestra amiga Ángela Ruiz Robles, que le llamaban Doña Angelita. Doña Angelita. Yo la verdad es que he estado buscando fotos de ella y en todas parece una abuela entrañable. Sí. Bueno, entrañable pero seria, ¿eh? Entrañable no tanto, eso. Además, era muy querida como profesora, quiero decir que ahí tiene... Y de ella sí que también hay vídeos, ¿eh? Mostrando su... Esa señora era de León o algo así, ¿no? No sé si era de León o de Villamanín. No sé, yo sé que era de un pueblito de Castilla y León. No sé si era León, Burgos o algo así. De Villamanín de León. Vale. Pues sí, por ahí andaba. Entonces, inventó el libro mecánico, que fue el anticipo del ebook. Y además, justo, o sea, inmediatamente en los años posteriores de la Guerra Civil, que no eran años fáciles precisamente, y eso le llamaban Doña Angelita, era como muy conocida como profesora, llegó a patentar su enciclopedia mecánica y el problema es que nunca llegó a conseguir financiación para construirla. Es decir, nadie le dio medio apoyo. Así que ahí se quedó como... ¿Por qué sería? Pobre mujer. Claro. ¿Quién se apropió después, solo por mera curiosidad y especulación, quién se apropió después de esa patente y de la idea? El problema es que yo creo que el ebook no, o sea, se saltaron un poquito, entre comillas, la patente, porque al final esto no deja de ser un libro mecánico. O sea, decimos que es como el antecesor del ebook, pero el ebook, pues puedes hacer otra patente que se salte esta parte. Sí, yo creo que alguien, no sé si un americano o algo así, pues ponte, 30 años después, sacó algo parecido a la evolución de esta enciclopedia digital, pues de esta enciclopedia mecánica de la señora. Pero claro, ya como vete a saber si tenía relación, conocía esto o no, o simplemente se le ocurrió hacer algo parecido 30 años después. Sí. Además, de todos modos, en ciertos ambientes más o menos privilegiados, como habíamos visto el de Ada Lovelace, bueno, siempre llama la atención porque es una figura que destaca, sobre todo entre el mundo de las mujeres, que se consideraba que debían dedicarse a la costura y el paseo y poco más. Pero imaginaos, a finales de 1800, en un pueblo de León, caramba,
tiene que ser una situación bastante complicada. No, y de hecho, a mí suelo decir siempre, anónimo es nombre de mujer, es decir, que tendremos un montón de aportes de mujeres que no ha trascendido su nombre, pero también que muchas se han quedado por el camino por lo que dices, ¿no? Que no era fácil que estudiaran, que no era fácil que aparte de el papel que se definía para las mujeres de los cuidados, etcétera, que tuvieran luego esa posibilidad de inventar. Sí. O incluso que tuvieran la oportunidad porque no les dejaran maridos, padres o incluso las fuerzas vivas que les impidieran acceder a un conocimiento o a una base de estudio. Eso es. Y luego, que aparte del libro mecánico, esta mujer también hizo esto con lo que me crucé el otro día. ¿Ves? El primer atlas gramatical. Anda. Qué maravilla. Esto no lo conocía yo. Ahí, mira, ahí abajo sale firmado por ella también. Del idioma español con grandes facilidades para extranjeros. Pero fíjate que pone A. Ruiz Robles. Claro, porque si pone Ángela, probablemente no tenga, ni lo publiquen, ni tenga la misma difusión, ni nada de nada. Le pasaba como a Lovelace. Claro. Sí, y además fijaros que está en español y en inglés. Y la fecha es del 59, cuando se ha publicado. Nada más y nada menos, sí, señor. De hecho, deciros además que con el libro este mecánico que el Ministerio de Educación llegó incluso a dar aprobación para su uso en aulas, pero al final decidieron que nanainas, que no ponían dinero y que finalmente no llegó. Porque no sé si estáis viendo ahora láminas que había para el libro mecánico de esta mujer. Vale, pero eso, ¿cómo funcionaba ese libro mecánico exactamente? Pues eran con ruedas y al final es como que tenía distintas, pues ponte una tira de papel con distintas cosas escritas, ¿no? Y según vas dando la rueda, claro, pero vas, como tienen muchas ruedecitas... Que no hemos preparado esto. Por hablar. Que sí que está... Mira, tenemos aquí la fotito del libro mecánico. Ahí está. Sí, en realidad podría considerarse... ese país a la guerra, el que... Hombre, pero ya era un avance, ¿eh? Hombre, era un avance tremendo. Esto podría considerarse tanto el antecesor del libro electrónico como de los microfilms. Pues sí. Y encima era en formato maleta, ¿eh? Fijaos. Sí. Totalmente portátil. Para ir al cole ligerito. Yo llegaba a tener portátiles que eran más grandes que esa maleta ahora mismo, ¿eh? Lo estoy pensando. Sí, seguro. Así que no, a Angelita le debemos mucho y además eso, nuestra mujer más internacional. Eso, nuestra representación española en esa sección. Oye, y la misma pregunta, ¿llegó a tener algún tipo de consideración su trabajo en vida o esta mujer no consiguió financiación no consiguió financiación? Sí que es cierto que alguna entrevista sí que le hicieron, pero bueno, realmente ha sido recientemente cuando se ha conocido su figura y se le ha dado mayor difusión. Pero bueno, por lo menos la tuvieron en cuenta, ya os digo, desde el ministerio hubo un momento que casi cuentan con ella. Pero no. Vale. Sergio, visto que son y cuarto, ¿vale? Porque visto en el primer bloque, y la planificación, por eso. Yo, no es por nada, pero a lo mejor me saltaba el segundo y me iba al tercero. Vamos a preguntarle a Lorena, venga, que decía. Teníamos el grupo de las 6 programadoras de ENIAC. Como bloque 2. Pero igual necesitamos una sesión para ellas. Claro, pero es que date cuenta que son 6. Claro. Y tenemos el bloque 3, que es el de figuras ocultas. Exacto. Es que, claro, me estáis pidiendo ¿a quién quieren más? O tenemos, incluso fuera de esos 2 bloques, tenemos a Margaret Hamilton. Sí. Uf, no, no puedo elegir tanto. No, Jameson. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer un mini resumen de las 6 programadoras de ENIAC, pero súper rápido que es. Vale, pues espera, cortinilla. Cortinilla, voy. Ay, menos mal además. Encontrar material de estas mujeres, de verdad. Estas mujeres es brutal porque son las programadoras de la máquina ENIAC, es decir, la primera de las primeras computadoras de propósito general. ¿Qué pasa?
que, bueno, aparte de que era un mastodonte, que creo que pesaba en torno a 27 toneladas y ya veis que era como una habitación entera, llegaron en una época en la que lo importante era el hardware y no tanto el software, ¿vale? De hecho, las programadoras se consideraba como un trabajo rutinario que a nadie le interesaba, etcétera. Entonces, trascendieron a lo largo de la historia, las fotografías pasaron a posteridad y todas las fotografías en las que aparecían los inventores de la máquina iban abajo con el pie de fotografía con el nombre y apellido de los inventores. Pero en aquellas en las que aparecían ellas, en las fotografías, desapareció El pie más de En el fotos nombre. como esta, casualmente no había. No Correcto. se sabe quién es. No se Claro. sabe quién es. Entonces, de repente un día, en los años 80, fijaos, o sea, estamos hablando de que la máquina ENIAC es del año 46, ¿vale? En los años 80 una investigadora, Kathy Kleiman, dijo, oye, estas señoras que aparecen en las fotos, ¿quiénes son? Y empezó a preguntar, ¿y qué le dijeron? Que eran refrigerator ladies. ¿Y qué son las refrigerator ladies? Mujeres de, o sea, florero de adorno que estaban allí para ¿no? Mejorar la foto, por lo que fuera. Sí, claro, Y hacían contraste. O sea, compartían más fotos como esta, ¿no? Y a esta sí le ponían el pie. ahí sí le ponían el pie. Y ahí solo ponían el pie de foto el nombre de los creadores, no ellas. Y entonces, claro, dijo de Refrigerator Ladies creo que poco y indagando Sinceramente, descubrió el que que está eran aquí las delante, fotogramas. el que está aquí delante tiene una cara de no fucking idea. ¿De ahí esto para qué vale? Si le toco aquí, Así que ese es como el resumen rápido. O sea, que pasaron, gracias a esta investigadora, ya os digo, que de repente rescataron los nombres y de hecho cuando se hizo un aniversario de la máquina ENIAC se invitó por fin a las pocas que quedaban vivas de la programación de la máquina. Pero vamos, que habían pasado sin pena ni gloria y sin nombre en las fotografías. O sea, que es un historión también. De estas es decir que sí que encontraba algún vídeo de testimonio de alguna de ellas en YouTube. Sí. Alguna todavía, ya os digo que le llegó los años finales para esa invitación del aniversario y que por fin les pudieron hacer un homenaje de que habían sido las programadoras, vaya, que es que habían tenido un papel crucial, que no estaban allí de adorno. Ya está, creo que es Betty Holberton la que aparece aquí. Puede ser. Que ya está muy cascadilla la mujer, pero al menos sí que tenemos algún testimonio por ahí. No sé lo que estáis viendo, porque tanto compartir sí, el portátil, YouTube me está pegando unos pantallazos negros. No, se la ve ahí. Ahora sabes lo que es. Bueno, lo damos por válido como resumen y pasamos Sí. Entonces, ¿qué pasamos? ¿A figuras ocultas? Venga, dale a la cabecera. Figuras. Venga, cabecera va. A mí estas tres señoras me encantan. Pero tengo que decir que y por eso te comentaba antes con lo de Heidi Lamar, que a mí me pasó que yo conocí a estas señoras con la película de Figuras Ocultas. Yo no sabía nada y a raíz de ver la película empecé a mirar y me encantan las tres señoras. Me parece una historia genial. Tú y casi me atrevo a decir que la NASA. O sea, fijaos lo que os digo. Ya me parece lamentable. ¿Y tanto? Pues es que el rollo de todo esto es que Figuras Ocultas, que lo primero fue un libro, ¿vale? Es un libro de Margot Lee Setterly, que luego ya derivó en la película. Y de hecho en el libro, luego hablaremos, pero en el libro no son 3, son 4. Que también hay una cuarta que también tiene una historia brutal, ¿vale? Y la han sacado de la peli. La sacaron de la peli, se dejaron solo a 3 del libro. Y el rollo es que una vez estrenada la película, o sea, fue... al año siguiente del estreno fue cuando les incluyeron en el Hall of Honor de la NASA. O sea que hasta ese momento estaban ahí, pero un poco ocultas. Que lo haces más casi para justificar por si alguien te pregunta por qué las conoce por la difusión de la película que por interés propio de que se conozcan. Eso es. De hecho, Katherine Johnson también, que hablábamos antes, recibió, ¿no?, de Obama la famosa medalla cuando estaba ya con 100... Estaban, sí, no sé si con 100 años o una cosa así, pero ya... Mira, está aquí, se le ve ahí en la silla de ruedas. Está ahí en la parte izquierda de la foto.
Ahí esta es la ceremonia en la que Obama le entregaba la... Ella es como la figura central de las tres, ¿no? Siempre que se habla de las figuras ocultas, luego, sin embargo, se le da más peso al papel de Katherine Johnson. Hombre, es que Katherine Johnson tenemos que pensar que bueno, pues que hizo los cálculos del proyecto Mercury, y del vuelo del Apolo 11. O sea, es decir, que si una persona pisó la Luna fue gracias a los cálculos de Katherine Johnson. Y efectivamente, a ver, la vida es como más cinematográfica, o sea, lo que se muestra en la película es tal cual. O sea, ella tenía que cambiarse de edificio, porque encima estamos hablando que no solo peleó con el sexismo, peleó con el racismo, es decir, que se tenía que ir a otro edificio y encima otros bancos que no podía ni compartir, ¿no? Pues eso, la máquina de café le tenían que hacer como café aparte hasta que de repente decidieron que no, ¿no? Y fue una mujer increíble en una época que además aquí el tema de las figuras ocultas también yo recomiendo que la gente lea sobre las calculadoras humanas, ¿vale? Porque estas tres mujeres pegaron el pelotazo con la película, pero el historión que tienen las calculadoras humanas en la NACA, que era, ¿no?, la previa de la NASA, era brutal. Eran mujeres que hacían literalmente cálculos a mano antes de que hubiera computadoras. Y ahí fue, pues claro, ahí se muestra como todo lo que pasó en su día. O sea, su papel era fundamental, pero claro, su trabajo era considerado menos relevante porque era rutinario. Entonces, claro, lo dejaban como en manos de las mujeres, y encima estaba peor pagado que los hombres, y bueno, pues, y se les consideraba casi como auxiliares, ¿no? No como matemáticas, que era el caso de nuestras tres figuras ocultas. Sí, sin embargo, yo creo que queda evidente en la película que si no es por ellas, ni hubieran sabido calcular las trayectorias, ni si hubiera llegado a la Luna, ni nada de nada. Ni hubieran podido volver. Ni las ventanas, efectivamente, ni cálculo de las ventanas de retorno, ni nada de nada. Que ahí también, pues, este es el casting de la serie, y aunque fuese muy tarde, por lo menos esta mujer pudo ver que se daba. Sí, no, y está alucinado. Además, hoy lo estaba comentando en Twitter con Wicho, porque ya sabéis que Lego sacó un pack de mujeres vinculadas a la NASA o al espacio, ¿vale? Que inicialmente hizo un pack de 5, y en ese pack de 5 una de ellas era Katherine Johnson. Pero Katherine Johnson dijo, tú, no vais a utilizar mi imagen para ganar dinerito y para hacer aquí un poco de pinkwashing como querían hacer en su caso. Y al final el pack fue solo de 4, o sea, metieron ahí a Margaret Hamilton, a Nancy Roman, a Mae Jemison y no sé a quién más, o sea, me dejo por ahí mujeres, pero Katherine Johnson, vamos, que tenía carácter y era una crack, ¿eh? O sea, que... No, hombre, tenía que serlo para enfrentarse a esas situaciones. Sí, además, a mí me resultó... Claro, al final las películas pues no dejan de estar versionadas y con sus propias licencias, ¿no? Pero seguro que independientemente de que el tema de la cafetera sea una anécdota para la película, que lo desconozco si está, o sea, si es real o no, estoy seguro de que antes o después se ganó el respeto de toda la gente que estaba allí porque demostró que era mejor que cualquiera de los que estaba allí. Sí, pero lo que estamos diciendo, imagínate que ya no solo era en la época ser mujer, o sea, sí, en Estados Unidos en aquellos años y encima era una mujer negra. Por eso ya tenía que ser... ¿sabes? ¿Cómo se te ocurre? De todos modos, pero ¿cómo se te ocurre que nadie es capaz y ella sí? Hombre, claro, solo faltaba. Pero además no deja de tener su gracia. Sí, perdona, Lorena. No, que digo que fijaos lo de ganarse el respeto, que John Glenn, el famoso astronauta, que no era muy feminista precisamente, porque cuando salió el proyecto de las Mercury 13, que podría ser otro programa solo para ellas, él fue a testificar diciendo que las mujeres astronautas, que eso no. O sea, que quiero decir que no era sospechoso de apoyar a mujeres. Pues John Glenn, cuando se introdujeron las computadoras, lo que dijo es, vamos a ver, la chica, porque la llamaba así, cuando Katherine Johnson tenía 43 palos, nada más y nada menos, dijo, si la chica revisa a mano los cálculos que hace la computadora y dice que está bien, entonces yo estaré listo para despegar. Claro, yo pongo ordenador, si no, no. Esa historia sí me la sabía. Que dijo, me parece muy bien lo que digan los ordenadores, pero que me diga ella si esto va o no va. Sí. Entonces era una crack, y Dorothy Vaughan, por supuesto, o sea, se hizo experta en Fortran, fue la primera supervisora y manager afroamericana de la NACA, y Mary Jackson, pues lo acabáis de enseñar, ¿no? O sea, por fin en el año 2020 la sede de Washington de
de la NASA lleva su nombre, o sea, porque fue la primera ingeniera negra de la NASA, que también tuvo que pelear contra viento y marea para que pudieran dejarla trabajar en ingeniería en la NASA. Y la cuarta en discordia... Eso te iba a preguntar. Sí. Esa, la que no sale en la película, que es Christine Darden, ¿vale? Esta también, otra cañerísima. O sea, cuando tenía 5 años, por ejemplo, su madre le regaló una muñeca que hablaba y ¿qué hizo con ella? Pues la destripó para ver por qué hablaba. Claro. O sea, ya apuntaba manitas. Pues terminó bien. Todo lo que hacía Jessica. Claro. Y luego, pues, por ejemplo, una vez uno de los ingenieros le pidió que terminara su trabajo programando porque no le dejaban ser programadora. Y cuando ella terminó, le dijo que su programa fallaba, riéndose de ella, y repasó de nuevo el trabajo y lo que hizo es encontrar un error del ingeniero. O sea, que realmente le arregló el problema. In your face. Eso. Decidió no reírse más de ella. Lo que se dice Luego, es... pues, lo que os decía, que ella quería ser ingeniera, pero en aquella época no le dejaban trabajar en ingeniería, entonces fue donde su jefe y le dijo, oye, si los hombres en ingeniería investigan, dan charlas, etcétera, ¿qué tengo que hacer para ser ingeniera? Y el director le dijo, es que, pues no, ¿sabes? Que es que nadie me había hecho esta pregunta antes. Y entonces ella le dijo, bueno, pues te lo pregunto ahora, o sea, tal cual. Y dijo que 3 semanas después le habían promocionado para el área de ingeniería, o sea que se convirtió fue de las primeras mujeres en ocupar ese puesto en la NASA. O sea que fijaos que 4 compartieron época y vida y trabajo en la NACA. Día. Sí. Claro, entiendo que las 4 además coincidirían y trabajarían juntas en un momento o en otro. Eso es. O sea que, y había muchísimas más calculadoras humanas, previas a las figuras ocultas, que ya os digo que tienen vidas increíbles y aportes increíbles. Hay unos fotones de la NASA que de repente ves a un grupo súper diverso de mujeres que eran blancas, negras, jóvenes, mayores y que estuvieron ahí haciendo los cálculos a manita. Calculadoras humanas que además con un trabajo bastante denostado por parte del resto de científicos, considerándolas casi meras administrativas, pero para esos puestos contrataban a matemáticas con carreras, con unos expedientes académicos espectaculares y con un trasfondo de conocimiento muy alto. De lo que han tenido que pelear muchas de estas mujeres por tener la educación que han tenido. No sé si era, no me acuerdo quién era la historia que leímos, alguna de las figuras ocultas, que también para conseguir ir al colegio, ¿quién era el que dijo yo de mayor quiero hacer esto, quiero hacer submarinos y qué tengo que hacer para conseguirlo? Eso es Rey Jim Montague, que es maravilloso. Y le dijeron, tú no tienes que preocuparte de eso. Y que se hacen no sé cuántos kilómetros para poder ir a estudiar. Esta mujer era brutal porque, claro, en la época que ella quería estudiar ingeniería, en Arkansas no se permitía a las personas negras estudiar ingeniería. Entonces, estudió empresariales y luego lo que decidió ya dijo, bueno, pues no os preocupéis que ya de noche empiezo yo a estudiar programación, etcétera, y lo que hizo es crear el primer programa por computadora para diseñar barcos, que fue un hitazo. Y lo que tú dices, Leku, que es que le pasó de todo. O sea, dijo, ¿quieres promocionar? Pues vas a tener que trabajar de noche. Y decía, pero de noche no hay transporte público, no tengo coche, no sé conducir. Claro. Y se compró un Pontiac, aprendió ella a conducir y decía que iba todos los días a las 10 de la noche, salía con su Pontiac de casa para llegar a las 12, porque iba lenta, a trabajar y consiguió el ascenso. O sea, la tía era, vamos, lo que se le ponía ahí, iba por ello. Sí, señor. Sí, señor. Qué gran lección de vida. Ya ves. Llevamos 1 hora. ¿Te podemos robar solo unos minutitos más y hablamos de Margaret Hamilton? Solo, venga, sí, yo creo que sí. Margaret hay que trabajarla. Venga, pongo la cortinilla de ella. Venga, dale. Esta me gusta porque hay una foto muy típica de ella, yo creo que todos conocemos, ¿no? A ver si la puedo poner. La pila. Sí. La pila de la programación. Ahí, dale. Ahí. Sí, señor. Ahí. ¿Cuántos años tiene en esa foto? Es súper jovencita.
Ya ves. Bueno, es que Margaret Hamilton además sigue viva. Y quiero decir que no es muy mayor, ¿eh? O sea que... No, nació en el Nació en 36. el 36, sí. Claro, pero esa foto que puede ser de los 60. Sí, Pues como mucho. probablemente, o sea, fue del año del lanzamiento, o sea, del primer alunizaje. Porque ese fue el código que puso al primer hombre en la luna. Y no solo eso, claro, el historión de Margaret Hamilton es que a 3 minutos del alunizaje, ya sabéis que hubo un súper error crítico en el software, pero ella, a Dios gracias, había preveído todo esto, entonces el equipo que lideró, que desarrolló todo el software de navegación de a bordo, consiguió anular ese error crítico, o sea, que su software consiguió que no fallara y que no fuera todo como el Challenger, o sea, que de repente llegar a la Luna y explotar todo, ¿no? Y a ella yo creo que una de las cosas que le debemos también muy importantes es que acuñó el término de ingeniería del software, Sí. aunque de nuevo muchos compañeros compañeros de hoy burlaron de ella. Y luego pues ya veis que ingeniería del software se convirtió en una nueva rama de la ciencia. O sea que Mira, ahí está. Este vídeo, esta entrevista que le hacen es de 2017, creo que es. Pone, o sea que hay vídeos recientes de esta mujer que con testimonios de ella. Está guay. Sí, porque en Sage estuvo en los años 60, ¿no? A principios de los 60. ¿El qué? En el proyecto Sage. Supongo. ¿Para quién nos hace preguntas a pillar? Claro. Bueno, pues me callo, ya no digo nada. Después de las 3 galletas que me he dado. A revolcarme por el heno. Esta es la que hemos dicho al principio de la sesión casi, que Obama le concedió la medalla a la vez que a Grace Hopper. Pero ella sí pudo recogerla en persona, lo que pasa es que también... Andando, ¿no? Claro, sí. Sí. Pudo recogerla de pies y tal. La gracia de este vídeo se está viendo, ¿no? Sí. Pero esto parece como un Belén lo que hay detrás. Está Bill Gates, está Robert De Niro, está Ellen. He cogido personajes al azar para ponerlos ahí detrás. Bueno, los que mejor salían en la foto. Y Grace está ahí detrás, ahora creo que se pone de pie. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Ahí está. Y bueno. Sí, pero es curioso que en este acto. Espera, y tienes a Robert Redford. Espera, que está Robert Redford también, madre mía. O sea, vamos a ver. Parece hay que ver este vídeo bien para hacer un busca dónde está Wally, ¿sabes? Vamos a ver. Brutal. Sí, de todos modos, por la gente que tiene medalla en esa foto, da la sensación de que no es un homenaje a ellas, sino a unos cuantos más. Venga, y vosotras también. Claro. Hombre, bueno, mejor eso que nada, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Claro. Sí. Vamos a quedarnos con que se reconoce los aportes y la ciencia. Sí. Que por cierto, decíamos, ¿no? La frase mítica con la pila de la programación. Recientemente ha habido una fotografía muy parecida, que es la de Katy Bauman, que fue la chica que lideró el equipo del descubrimiento de los agujeros negros, ¿vale? Que sale con un montón de discos duros, brutal. Que hizo con la primera foto, ¿no? Salió con una foto. O sea, fue el equipo que creó un algoritmo para hacer la primera foto de un agujero negro. Eso, sale ahí con todos los discos duros que habían necesitado. Y también la historia que tiene esta pobre mujer es que cuando salió todo esto, todo el mundo decía que no, que cómo que había sido ella, que seguro que había sido algún compañero suyo de equipo. Y tuvo que salir sus compañeros del equipo para decir que no, que la que lideraba el trabajo había sido Katy Bauman. O sea, que también se puso en duda su aporte. Y estamos hablando de... o sea, el descubrimiento fue igual en el 2019. 2019, sí. Sí. Abril de la verdad, cómo pasan los años, si llegas a imprimir en folios lo de la izquierda, la pila de la derecha, un edificio entero. Pues imagínate. Para llenarte el área 51 de papel. Esto es como, ¿no habéis visto la mítica imagen también de IBM
que era como de repente transportado por un camión y te decían, no, si esto eran no sé cuántos kilobytes y tal, y decías... Una habitación entera para Nine Venus. Bueno, tenemos muchas guardadas para volver a invitarte el segundo martes de octubre, ¿no? Pero pasa una cosa, es que la próxima sesión no hay que prepararla, ya la tenemos preparada. Si es que se han quedado aquí un montón. Sí, se nos han quedado nombres como Joan Clark, Regan Montag, Mae Jameson, Radio Bellman. Madre mía, no teníamos nombres, qué optimistas hemos sido. Sí, no, y yo además es que eso, vamos, me expando, soy como el gas, me expando todo lo que me veis. Tengo incontinencia verbal todo el rato, o sea que... Pues no te preocupes, te damos otra sesión. Oye, y si necesitas una tercera, pues también. Ah, claro, sin problema. Muchísimas gracias, me ha encantado la sesión. Yo también, además aprendí un montón. ¿Y yo? Sí, un placer. Ya queda guay, porque hay que recordar mañana 11F. Hay que darle caña. Mejor planificación posible. Yo estoy súper a gusto, o sea que feliz de volver a hacer aquí más encuentros. Pues muchísimas gracias, pues genial. Lorena. Que vaya muy bien por Bilbao, aunque tengas que estar allí. Vaya con el de Donostia. Es que las tira el tío que... Como la arveja, ¿eh? Sí, envenenaditas. Oye, como siempre, vamos a decir, el jueves que viene vamos a estar, no tenemos invitado porque vamos a hacer así un debate, mesa redonda sobre teletrabajo, ¿vale? Que además ahora hay debate porque hay gente que está volviendo ya. Y luego después, la semana siguiente, estaremos hablando de los cambios, una sesión sobre cambios legales en el mundo de la tecnología para este 2022. Y para marzo nos lo guardamos, que tenemos cosas bonitas guardadas. Sí. Hay gente que algún día igual sale en el 11F, ya lo diremos. Y nada, vamos a cortar, que hay que comprarse una calculadora de Clara Grima. No sé. Pero si ya lo ha apuntado el tío por aquí, ya verás cómo mañana se la compra. Sí, no cabe duda. Claro, es maravillosa. Sí. Oye, tiene un libro, a ver si un día la traemos, porque su libro sobre grafos lo está petando también. El lunes pasado, este lunes le hicieron una entrevista en BBA Mordor y Dani, que es un salado, dijo que cuando los grafos vuelan bajo hace un frío del... Creo que Clara le gustó porque era tan malo que dijo, lo voy a empezar a utilizar, o sea que es una mujer invitable. Genial. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Mira, la gente está dándote las gracias también por el chat. Nos ha encantado todo. Muchísimas gracias. Gracias también a los del chat, como siempre, a todos los que nos han visto. Intentaremos subir, además vamos a subir esta vez a YouTube los vídeos, además de la charla completa, intentaremos sacar clips de cada una de estas mujeres para subirlo por separado y que la gente pueda ver vídeos cortitos. Sí, está muy chula. Muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Cortinilla.